La conciencia no está en tu cerebro, está en todas partes, y el problema no es que esto suene a espiritualidad barata. El problema es que un neurocientífico mexicano encontró una manera de decirlo usando las matemáticas más rigurosas que tenemos. Jacobo Grinberg no era un gurú, era un investigador con doctorado que publicaba en revistas científicas internacionales, y lo que propuso en 1987 con su teoría sintérgica sigue siendo una de las ideas más inquietantes sobre la naturaleza de la realidad que ha salido de un laboratorio. No porque invoque energías místicas, sino porque toma en serio lo que la física cuántica lleva décadas diciéndonos y casi nadie quiere escuchar. Durante años Internet ha llenado de basura el término física cuántica, sanación cuántica, abundancia cuántica, saltos cuánticos para manifestar. Todo es una malinterpretación, cuando no una estafa directa, pero hay algo que se pierde en medio de todo ese ruido. La física cuántica real, la que describe cómo funciona la materia a nivel fundamental, sí tiene implicaciones profundas sobre la realidad, y algunas de esas implicaciones son tan extrañas que científicos serios prefieren no hablar de ellas. Grinberg decidió hablar, y lo que dijo no fue que puedes curar con tu mente o atraer dinero pensando. Lo que dijo fue mucho más perturbador. Dijo que la conciencia no es un producto del cerebro, dijo que es una propiedad del espacio mismo, y construyó una teoría matemática completa para sostenerlo. En los próximos minutos vas a entender por qué la física cuántica no es espiritualidad, pero sí cambia todo lo que creías saber sobre ti mismo. Vas a ver cómo Grinberg tradujo conceptos como superposición y entrelazamiento cuántico a una teoría sobre la conciencia que todavía hoy genera debates. Vas a conocer los experimentos que realizó para demostrarla y vas a descubrir por qué su desaparición en 1994 dejó inconclusa una de las propuestas más audaces que ha salido de América Latina. No te voy a vender magia, te voy a mostrar cómo un científico mexicano intentó tender un puente entre dos mundos que la academia mantiene separados. ¿Y por qué ese puente sigue ahí, esperando que alguien se atreva a cruzarlo? Si te interesa entender cómo la ciencia más avanzada que tenemos podría estar apuntando hacia algo que las tradiciones espirituales llevan siglos diciendo, pero desde una perspectiva completamente diferente, quédate hasta el final, porque lo que Grinberg propuso no era que la ciencia valide la espiritualidad, era algo mucho más inquietante, que ambas podrían estar describiendo el mismo fenómeno desde ángulos distintos y que necesitamos nuevas herramientas para entenderlo. Antes de seguir, una aclaración necesaria. Lo que viene está basado en los trabajos publicados de Grinberg, en testimonios de colaboradores y en documentos disponibles. Algunas de sus ideas siguen siendo hipótesis no verificadas. Otras han encontrado ecos en investigaciones posteriores. Voy a dejar claro qué es qué, porque lo último que necesitamos es más confusión alrededor de estos temas. El encuentro de Grinberg con la física cuántica no fue un despertar místico, fue metodológico. Después de estudiar neuropsicología en Estados Unidos, regresó a México a finales de los años 60 con una pregunta que lo perseguía. Si el cerebro es el órgano que produce la conciencia, ¿por qué la experiencia de estar consciente se siente como algo unitario y no como la suma de millones de neuronas disparando? ¿Por qué cuando ves un rostro no experimentas primero la nariz, luego los ojos, después la boca? Experimentas el rostro completo instantáneamente como una totalidad. Esa pregunta, aparentemente simple, lo llevó a pasar décadas en laboratorios midiendo ondas cerebrales, y lo que encontró en esas mediciones lo empujó hacia territorios donde pocos neurocientíficos se atreven a ir. En sus primeros años como investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, Grinberg se obsesionó con los electroencefalogramas, colocaba electrodos en el cráneo de voluntarios y registraba la actividad eléctrica mientras realizaban distintas tareas: meditar, resolver problemas
observar imágenes. Lo que le llamaba la atención no eran las áreas que se activaban, eso ya lo sabían otros investigadores. Lo que le fascinaba era algo más sutil, la sincronización. Cuando una persona estaba profundamente concentrada, ondas cerebrales de diferentes regiones empezaban a oscilar al unísono, como si el cerebro completo se convirtiera en una sola cosa vibrante, y esa sincronización parecía correlacionarse con la intensidad de la experiencia consciente. Pero había algo más raro todavía. En algunos de sus experimentos con meditadores experimentados, Greenberg detectó patrones de sincronización que no deberían existir según lo que sabíamos del cerebro. Regiones que no están directamente conectadas por fibras nerviosas mostraban actividad idéntica en el mismo instante, sin el retardo que implicaría una transmisión de señal, como si la información apareciera simultáneamente en ambos lugares. La explicación convencional era que había conexiones que no conocíamos o que la tecnología no era lo suficientemente precisa. Greenberg empezó a considerar otra posibilidad, que tal vez la conexión no estaba dentro del cerebro, que estaba en el campo mismo donde el cerebro existía. Aquí es donde la física cuántica entra en escena, no como una metáfora New Age, sino como un conjunto de principios matemáticos que describen el comportamiento de la materia a escalas microscópicas. Uno de esos principios es la superposición. En el mundo cuántico, una partícula puede estar en múltiples estados al mismo tiempo hasta que la observas. El famoso gato de Schrödinger, vivo y muerto a la vez hasta que abres la caja. Otro principio es el entrelazamiento. Dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que medir una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia y le incomodaba profundamente, pero experimento tras experimento ha confirmado que sucede. Greenberg conocía estos principios, había leído a Niels Bohr, a Werner Heisenberg, a David Bohm, y empezó a preguntarse algo que todavía hoy genera controversia. Si el cerebro está hecho de átomos y los átomos se comportan según las leyes cuánticas, ¿por qué asumir que la conciencia opera únicamente bajo las leyes clásicas de la física? ¿Por qué no podría haber fenómenos cuánticos involucrados en cómo experimentamos la realidad? No estaba diciendo que la conciencia es cuántica en el sentido trivial de que todo es cuántico porque todo está hecho de átomos. Estaba sugiriendo que podría haber procesos específicos a nivel cuántico que son relevantes para entender la conciencia, y que esos procesos podrían explicar cosas que la neurociencia clásica no puede. La teoría sintérgica, que Greenberg publicó en 1987, es su intento de formalizar estas ideas. El nombre viene del griego, sin significa con o junto, ergon significa trabajo o energía. Sintergía es literalmente energía trabajando junta, pero no es energía en el sentido místico. Es un término técnico que Greenberg usa para describir un campo que permea todo el espacio y que contiene información. Un campo donde la conciencia no es algo que emerge de procesos neuronales complejos, sino algo que ya está ahí, como propiedad fundamental del universo. El cerebro no crea conciencia en esta teoría. El cerebro es un receptor, un decodificador, un instrumento que sintoniza una frecuencia particular de ese campo y la convierte en experiencia subjetiva. Si esto te suena a pseudociencia, espera, porque Greenberg no se quedó en la filosofía. Intentó darle estructura matemática. Su teoría propone que el espacio no es vacío, está lleno de lo que llama preespacio, una especie de substrato informacional donde todo está conectado. Cada punto del preespacio contiene información sobre todo el universo, como un holograma donde cada fragmento contiene la imagen completa. Cuando un cerebro interactúa con ese preespacio, crea lo que Greenberg llama un campo neuronal. Ese campo neuronal es lo que experimentamos como conciencia, y aquí viene lo cuántico.
El campo neuronal puede estar en superposición, conteniendo múltiples experiencias potenciales al mismo tiempo. Es la atención, el acto de observación consciente, lo que colapsa esa superposición en una experiencia concreta. Déjame ponerte un ejemplo para que esto no suene tan abstracto. Cuando ves una manzana, la neurociencia tradicional dice que fotones rebotan en la manzana, entran en tu ojo, estimulan la retina, la señal viaja al córtex visual, ahí se procesa forma, color, textura, y de alguna manera misteriosa, todo eso se convierte en la experiencia de ver una manzana. La teoría sintérgica dice que lo que realmente pasa es que tu cerebro interactúa con el campo informacional del espacio donde está la manzana. Ese campo ya contiene toda la información sobre la manzana. Tu cerebro simplemente sintoniza esa información y la convierte en experiencia consciente. La manzana no está afuera siendo vista, está en el campo y tú estás en el campo y la experiencia de verla es el campo colapsando en una configuración particular. Si esto te parece demasiado extraño, considera que la física cuántica ya dice cosas igual de raras sobre la realidad. En el experimento de la doble rendija, una partícula se comporta como onda o como partícula, dependiendo de si la observas o no. La simple presencia de un observador cambia el resultado. Eso es un hecho experimental, repetido millones de veces. Nadie sabe por qué sucede. Una interpretación, la de Copenhague, dice que la partícula literalmente no tiene propiedades definidas hasta que la mides. Otra interpretación, la de muchos mundos, dice que se crean universos paralelos con cada medición. Otra más, la de Bohm, dice que hay un orden implicado en el universo que contiene toda la información. Greenberg tomó elementos de estas interpretaciones y construyó algo propio. Su teoría sintérgica es básicamente una versión de la interpretación de Bohm aplicada a la conciencia. Ahora, la pregunta obvia: si esto es cierto, debería ser verificable, debería haber experimentos que lo demuestren, y Greenberg los hizo, o al menos lo intentó. Entre 1976 y 1993 realizó una serie de estudios que buscaban evidencia de lo que llamó potenciales transferidos. La idea era simple: si dos cerebros están inmersos en el mismo campo informacional y pueden influirse mutuamente, entonces un estímulo aplicado a una persona debería generar algún tipo de respuesta en otra persona, incluso si están físicamente separadas. Eso sería evidencia de entrelazamiento cuántico a nivel macroscópico, de conexión no local entre conciencias. El diseño experimental era riguroso. Dos personas, generalmente meditadores con años de práctica, se sentaban en habitaciones separadas. Conectaban sus cerebros a electroencefalógrafos. Durante varios minutos meditaban juntos intentando sincronizar sus mentes. Después, a una de las personas se le aplicaba un estímulo, un flash de luz, un sonido repentino, algo que generara una respuesta eléctrica clara en su cerebro. Y Greenberg revisaba si en el cerebro de la otra persona, en la habitación aislada, aparecía alguna señal similar, sin estímulo físico, solo la conexión mental. Los resultados fueron controversiales. En algunos experimentos, Greenberg reportó haber encontrado correlaciones significativas, ondas cerebrales similares en ambos sujetos en el momento del estímulo, pequeñas pero detectables. Publicó estos hallazgos en revistas como Experiencia y Physics Essays. Algunos investigadores replicaron sus protocolos y encontraron resultados similares. Otros no encontraron nada. La comunidad científica se dividió. Unos decían que era evidencia de telepatía, otros que era error experimental, ruido estadístico, sesgo de confirmación. Greenberg defendía su metodología. Decía que la conexión solo funcionaba con personas entrenadas y bajo condiciones muy específicas, que no era algo que pudieras replicar con cualquiera. Aquí es donde hay que ser honestos. Los experimentos de potenciales transferidos
no han sido aceptados por la comunidad científica mainstream. No hay consenso sobre si son válidos. Muchos investigadores señalan problemas metodológicos, tamaños de muestra pequeños, falta de controles ciegos rigurosos, posibles artefactos en las mediciones. Greenberg era consciente de estas críticas y en sus últimos años trabajaba en protocolos más estrictos, pero desapareció antes de poder completarlos. Lo que nos queda es un conjunto de datos intrigantes, pero no concluyentes, suficiente para generar preguntas, insuficiente para cerrar el debate. Pero incluso si los experimentos de Greenberg no son la prueba definitiva, hay algo que vale la pena rescatar: la pregunta que estaba haciendo, porque esa pregunta sigue sin respuesta. ¿Cómo es que la materia inerte, los átomos y moléculas que nos componen, generan la experiencia subjetiva de estar consciente? David Chalmers, filósofo de la mente, lo llama el problema difícil de la conciencia. ¿Puedes explicar cómo el cerebro procesa información, cómo controla el movimiento, cómo genera pensamientos? Todo eso es el problema fácil. Lo difícil es explicar por qué todo eso se siente de alguna manera, por qué hay algo que es ser tú. Y ahí, en ese problema difícil, la neurociencia clásica se queda muda. Greenberg no era el único que pensaba que la física cuántica podría tener algo que decir al respecto. Roger Penrose, físico matemático británico ganador del Nobel, propuso en los años 90 que la conciencia emerge de procesos cuánticos en unas estructuras dentro de las neuronas llamadas microtúbulos. Su colega Stuart Hameroff, anestesiólogo, desarrolló la idea en lo que llamaron teoría de la orquestación objetiva. La hipótesis es que los microtúbulos pueden mantener estados cuánticos durante tiempo suficiente para influir en el procesamiento neuronal, y que el colapso de esos estados cuánticos genera momentos de experiencia consciente. La teoría de Penrose y Hameroff es controversial también. Muchos físicos dicen que los microtúbulos son demasiado cálidos y ruidosos para mantener coherencia cuántica, que los efectos cuánticos se destruyen casi instantáneamente en ambientes biológicos, pero estudios recientes han encontrado evidencia de procesos cuánticos en fotosíntesis, en la navegación de aves, en el olfato, sistemas biológicos que explotan la mecánica cuántica de maneras que no esperábamos, así que tal vez el cerebro también, no lo sabemos. Pero el punto es que Greenberg no estaba solo en su intuición. Otros científicos serios han seguido caminos similares. La diferencia es que Greenberg fue más lejos en sus implicaciones. Penrose y Hameroff dicen que la conciencia usa procesos cuánticos, pero sigue siendo un producto del cerebro. Greenberg decía que la conciencia es fundamental y el cerebro es solo un instrumento. Es una diferencia enorme, porque si Greenberg tiene razón, entonces la conciencia no es algo que evoluciona, es algo que siempre estuvo ahí. El universo no es materia muerta que en algún momento, por accidente, genera mentes. El universo ya es mente, o al menos tiene el potencial para la mente incorporado en su estructura más básica, y nosotros somos el universo tomando conciencia de sí mismo. Esto conecta con algo que los físicos cuánticos notaron hace casi 100 años, pero que sigue generando incomodidad: el rol del observador. En mecánica cuántica, la medición no es un acto pasivo. Medir algo afecta su estado, la función de onda colapsa, el sistema pasa de estar en superposición a tener un valor definido, pero que cuenta como medición. Un aparato es suficiente, o necesitas un observador consciente. Algunos físicos, como John von Neumann, argumentaron que la conciencia es necesaria para colapsar la función de onda, que sin un observador consciente el universo permanecería en un limbo cuántico indefinido. Otros lo consideran absurdo. Dicen que el colapso sucede por interacción física, punto, sin necesidad de conciencia. Greenberg adoptó la postura de que la conciencia es activa en el colapso, no solo pasiva, que cuando miras algo, literalmente estás participando en traerlo a la existencia. No en el sentido de que creas la materia de la nada,
sino en el sentido de que estás definiendo qué configuración de todas las posibles se actualiza. Piénsalo así. El universo cuántico es un mar de posibilidades. Todas las configuraciones de materia, todas las historias, todos los futuros existen en superposición. Tu conciencia es el foco que elige una ruta específica a través de ese mar. Y cuanto más entrenada esté tu conciencia, más deliberadamente puedes elegir. Esto es lo que Greenberg llamaba coherencia sintérgica, la capacidad de mantener un campo neuronal estable y enfocado. Según su teoría, la mayoría de las personas viven en coherencia baja, sus campos neuronales son caóticos, saltando de una configuración a otra sin control. Por eso la mente divaga, por eso es difícil concentrarse, pero ciertas prácticas, meditación especialmente, aumentan la coherencia, estabilizan el campo, y un campo más coherente tiene mayor influencia sobre el colapso cuántico, mayor capacidad de actualizar posibilidades específicas. En términos prácticos, esto significaría que una persona con alta coherencia sintérgica percibe más, experimenta realidades más ricas y potencialmente puede influir en su entorno de maneras que otros no pueden. Aquí es donde hay que poner un freno antes de que esto se convierta en lo que Greenberg no quería. No estaba diciendo que puedes manifestar un auto pensando en él. No estaba diciendo que puedes sanar cáncer con tu mente. No estaba vendiendo el secreto. Lo que estaba diciendo es mucho más sutil y mucho menos práctico para fines comerciales. Estaba diciendo que la realidad no es tan sólida como parece, que hay un grado de plasticidad, especialmente a nivel de experiencia subjetiva, que dos personas con diferentes niveles de coherencia sintérgica literalmente perciben mundos diferentes porque están colapsando diferentes aspectos del campo cuántico. No es que uno ve la realidad correctamente y otro está alucinando. Es que la realidad tiene múltiples capas y tu nivel de coherencia determina a cuáles tienes acceso. Un ejemplo concreto de esto salió de su trabajo con curanderos tradicionales mexicanos. Greenberg estudió durante años a una mujer llamada Pachita que realizaba cirugías psíquicas. Supuestamente abría cuerpos con las manos, extraía tejidos enfermos y cerraba las heridas sin dejar cicatrices. Greenberg documentó estas sesiones, tomó fotografías, recogió testimonios de personas que afirmaban haber sido sanadas. Él mismo reportó haber visto cosas que no podía explicar, pero en lugar de declararlo magia, lo interpretó a través de su teoría. Pachita tenía, según Greenberg, una coherencia sintérgica excepcionalmente alta. Su campo neuronal era tan estable y potente que podía influir directamente en el campo informacional del espacio. Y en ese campo, la materia es más maleable de lo que parece. Suena descabellado, lo sé. Y tal vez lo sea. El problema es que Greenberg nunca logró someter estas observaciones a pruebas controladas satisfactorias. Pachita no aceptaba trabajar bajo condiciones de laboratorio. Las sesiones eran rituales, no experimentos, y cuando Greenberg intentaba medir, las cosas no funcionaban igual. Él interpretaba esto como evidencia de que el acto de observación científica, el intento de medir con escepticismo, colapsaba el campo de una manera que impedía el fenómeno. Sus críticos lo interpretaban como evidencia de que no había fenómeno real que medir, solo teatro y sugestión. Este es el núcleo del problema con la investigación de Greenberg. Está atrapada entre dos mundos, demasiado mística para la ciencia, demasiado científica para el misticismo. Los científicos dicen que sus afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y que esa evidencia no existe. Los místicos dicen que la ciencia es incapaz de capturar estos fenómenos porque está fundamentalmente limitada por sus propios supuestos materialistas. Y Greenberg, en el medio, insistía en que había una tercera vía, una ciencia expandida que incorporara la subjetividad sin abandonar el rigor, una ciencia que reconociera que el observador es parte del experimento, no algo que puedas factorizar. Hay un concepto en física cuántica que Greenberg amaba, la complementariedad, propuesta por Niels Bohr,
La idea es que ciertos aspectos de la realidad son mutuamente excluyentes, pero ambos necesarios para una descripción completa. La luz es onda y partícula. No puedes medir ambas propiedades al mismo tiempo, pero ambas son verdaderas. Greenberg aplicaba esto a la conciencia. Puedes estudiarla objetivamente como procesos neuronales, o puedes experimentarla subjetivamente como conciencia vivida. Pero no puedes hacer ambas cosas simultáneamente. Necesitas ambas perspectivas para entenderla completamente. La ciencia moderna eligió la perspectiva objetiva. La conciencia se estudia desde afuera. Escaneos cerebrales, correlaciones, modelos computacionales, todo muy útil. Pero se pierde algo esencial, la experiencia misma de estar consciente. Los filósofos lo llaman los qualia, el sabor del café, el color rojo, el dolor de una herida, esas experiencias irreducibles que no puedes describir a alguien que nunca las ha tenido. La ciencia puede decirte qué neuronas se activan cuando ves rojo. No puede decirte qué es ver rojo. Greenberg decía que para entender eso necesitas la perspectiva complementaria. La primera persona, la introspección disciplinada, y ahí es donde las tradiciones espirituales tienen algo que aportar, porque eso es lo que las tradiciones espirituales han hecho durante miles de años, explorar la conciencia desde adentro, no con instrumentos, con práctica, meditación, contemplación, técnicas refinadas durante generaciones para mapear el territorio interno. Greenberg veía valor en eso, no como reemplazo de la ciencia, como complemento, como la otra mitad de la ecuación, y por eso estudió con chamanes, con maestros zen, con yogis, no porque creyera todo lo que decían, sino porque estaban explorando un aspecto de la realidad que la ciencia occidental ignora. Pero aquí está el truco, y es crucial entenderlo. Estudiar la conciencia desde adentro no significa abandonar el rigor. No significa aceptar cualquier afirmación mística sin cuestionarla. Greenberg intentó traer disciplina científica a ese territorio. Cuando un meditador reportaba entrar en estados de conciencia expandida, Greenberg no solo anotaba el testimonio, conectaba electroencefalogramas, medía ondas cerebrales, buscaba marcadores objetivos que correspondieran con los reportes subjetivos, intentaba construir una fenomenología rigurosa, un mapa de estados de conciencia que fuera verificable y replicable. Los resultados de ese trabajo son fascinantes aunque limitados. Greenberg identificó lo que llamó estados de alta sincronía cerebral asociados con experiencias de unidad y trascendencia. Ondas teta y gamma apareciendo simultáneamente en múltiples regiones del cerebro, patrones que no se ven en conciencia ordinaria. Estudios posteriores realizados por otros investigadores han confirmado hallazgos similares en meditadores expertos. Hay algo que sucede en el cerebro durante esas experiencias, algo medible, pero ¿qué significa? Sigue siendo tema de debate. Es importante entender también qué no decía Greenberg. No decía que todas las afirmaciones espirituales son verdaderas. No decía que los fantasmas existen o que puedes leer el futuro o que hay vida después de la muerte. Rechazaba explícitamente muchas creencias New Age. Lo que decía es que bajo ciertas interpretaciones de la física cuántica aplicadas a la conciencia, algunos fenómenos reportados por tradiciones espirituales podrían tener una base en la estructura de la realidad, que merecían ser investigados seriamente en lugar de descartados por default. Es una posición matizada que se pierde cuando la gente cita a Greenberg para vender cursos de manifestación cuántica. Y aquí llegamos a la tensión central del título de este video. La física cuántica no es espiritualidad, son dos cosas diferentes con metodologías diferentes. La física cuántica es un conjunto de ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento de partículas subatómicas. Ha sido verificada en millones de experimentos. Funciona, predice resultados, la usamos en computadoras, en láseres, en toda la tecnología moderna. La espiritualidad es un conjunto de prácticas y creencias sobre el sentido de la existencia, la naturaleza del ser
y la conexión con algo más grande. Se basa en experiencia personal, tradición y fe. No es falsable en el sentido científico. Mezclar ambas es un error. Decir que sanar con cuarzos funciona porque física cuántica es absurdo. Los cuarzos no hacen nada cuánticamente relevante a tu cuerpo. Decir que puedes saltar entre líneas temporales cuánticas usando visualización es malinterpretar por completo la teoría de muchos mundos. Estos son abusos del lenguaje científico para dar credibilidad a ideas que no la tienen, y hacen un daño enorme tanto a la ciencia como a la espiritualidad genuina. Greenberg no hacía esto, era mucho más cuidadoso, pero, y aquí viene el matiz crucial, aunque la física cuántica no es espiritualidad, sí ha cambiado cómo pensamos la realidad, y ese cambio tiene implicaciones que rozan territorios que antes eran exclusivos de la filosofía y la religión. Antes de la mecánica cuántica, la física pintaba un universo determinista, reloj mecánico, todo causa y efecto. Si conocieras la posición y velocidad de cada partícula, podrías predecir el futuro con certeza absoluta. No había lugar para libre albedrío, para significado, para misterio. La mecánica cuántica destruyó esa imagen. Introdujo indeterminación fundamental, no por ignorancia, sino como propiedad básica del universo. Hay cosas que no pueden conocerse, hay eventos que no tienen causa, hay posibilidades que se superponen hasta que alguien o algo las observa. Esto no prueba que exista libre albedrío, tampoco prueba que el universo tenga propósito, pero abre la puerta, crea espacio conceptual donde antes no lo había. Y para alguien como Greenberg, educado en física y fascinado por la conciencia, ese espacio era irresistible. Ahí es donde construyó su teoría, no diciendo que la ciencia valida la espiritualidad, sino diciendo que la ciencia ha descubierto algo tan extraño sobre la realidad que necesitamos repensar nuestras categorías, que tal vez la división tajante entre objetivo y subjetivo, entre materia y mente, entre físico y espiritual, es menos clara de lo que pensábamos. David Bohm, el físico cuya interpretación de la mecánica cuántica influyó profundamente en Greenberg, pasó los últimos años de su vida dialogando con el filósofo indio Jiddu Krishnamurti, dos mentes brillantes explorando las fronteras entre ciencia y conciencia. Bohm llegó a proponer que el universo tiene un orden implicado, una dimensión más profunda de la realidad donde todo está interconectado y del cual emerge el orden explicado que percibimos. Es una idea que suena casi mística, pero Bohm la derivó de las matemáticas de la mecánica cuántica. Y Greenberg tomó esa idea y la llevó más lejos, preguntándose si la conciencia es la llave para acceder a ese orden implicado. Ahora, seamos claros. Esto sigue siendo especulación. Bohm lo sabía. Greenberg lo sabía. No es física establecida, es interpretación. Y hay otras interpretaciones de la mecánica cuántica que no requieren nada de esto. La interpretación de muchos mundos dice que cada vez que hay una medición cuántica, el universo se divide en ramas paralelas. No hay colapso, no hay rol especial para la conciencia, solo ramificación infinita. Es matemáticamente consistente y muchos físicos la prefieren porque elimina el misterio del colapso, pero tiene su propio precio. Implica que existen infinitas copias de ti experimentando todos los resultados posibles, lo cual es conceptualmente abrumador. El punto es que no sabemos, la mecánica cuántica funciona, las predicciones son precisas, pero ¿qué significa? ¿Qué nos dice sobre la naturaleza última de la realidad? Sigue siendo un debate abierto casi un siglo después, y en ese debate, ideas como las de Greenberg son marginales pero no completamente fuera de lugar. Son especulativas, sí, difíciles de probar absolutamente, pero parten de la física real y hacen preguntas legítimas sobre consecuencias filosóficas. Lo que frustraba a Greenberg era la resistencia institucional a siquiera considerar estas preguntas. Cuando presentaba sus ideas en conferencias internacionales,
Algunos colegas lo escuchaban con interés, otros lo descartaban inmediatamente, no por problemas en su matemática, que era sólida para una teoría en construcción, sino por el territorio al que apuntaba, la conciencia como fundamental, la posibilidad de efectos no locales, cosas que olían demasiado a parapsicología para el gusto de muchos. Y la parapsicología tiene tan mala reputación, tan plagada de fraude y mala ciencia, que mencionar siquiera telepatía o clarividencia en un contexto académico serio es arriesgar tu carrera. Greenberg lo arriesgó, no porque fuera ingenuo o crédulo, sino porque pensaba que ignorar estos fenómenos por miedo al ridículo era anticientífico, que si la gente reporta experiencias consistentes a lo largo de culturas y épocas, eso merece investigación y que tal vez, solo tal vez, hay un núcleo de verdad enterrado bajo capas de superstición y mala interpretación. Su estrategia era aplicar método científico a esas afirmaciones, diseñar experimentos que pudieran detectar efectos reales si existían y estar dispuesto a aceptar resultados negativos si no existían. El problema es que nunca completó ese programa. Su desaparición en diciembre de 1994 dejó su trabajo inconcluso. Estaba en medio de varios proyectos, preparando publicaciones, refinando protocolos experimentales, y de repente nada, solo silencio. Las teorías conspirativas sobre su desaparición abundan, que fue asesinado por lo que sabía, que sus investigaciones amenazaban intereses poderosos, que descubrió algo tan perturbador que tuvo que huir. No hay evidencia sólida de nada de esto. Lo más probable, según investigaciones policiales posteriores, es que fue una tragedia personal, problemas maritales, una esposa con antecedentes psiquiátricos que posteriormente fue señalada como sospechosa, pero nunca hubo cargos, nunca se encontró un cuerpo, nunca hubo conclusión. Lo que quedó fue un legado ambiguo, más de 50 publicaciones científicas, varios libros sobre conciencia y neuropsicología, una teoría audaz que pocos entienden y menos aún toman en serio, y un misterio sin resolver que alimenta la mitología alrededor de su figura. Es tentador romantizar a Greenberg como un mártir de la ciencia suprimida, como un genio incomprendido silenciado por revelar verdades incómodas, pero eso sería faltar al respeto a su método. Greenberg era ante todo un científico, cometió errores, hizo afirmaciones que no pudo sostener, publicó resultados que otros no pudieron replicar. Eso no lo hace un fraude, lo hace humano. Y su trabajo, con todas sus limitaciones, sigue siendo un intento valiente de abordar preguntas que la mayoría evita. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos queda? La física cuántica cambió nuestra comprensión de la realidad de maneras profundas. Mostró que la materia no es tan sólida como parece, que la causalidad no es tan directa, que la observación afecta a lo observado. Estas no son afirmaciones místicas, son hechos experimentales y tienen implicaciones filosóficas serias sobre determinismo, sobre la naturaleza de la realidad, sobre qué significa conocer algo. Greenberg intentó llevar esas implicaciones hasta sus últimas consecuencias. Preguntó si la conciencia podría ser el factor clave que hemos estado ignorando. Si el universo no es simplemente materia ciega siguiendo leyes mecánicas, sino algo más parecido a un campo informacional donde la conciencia juega un rol activo. Es una idea radical y probablemente equivocada en muchos detalles, pero no es estúpida y no es espiritualidad disfrazada de ciencia. Es un intento genuino de construir puentes entre fenómenos subjetivos y marcos objetivos. La pregunta que deberíamos hacernos no es si Greenberg tenía razón. Probablemente no tenía razón en todo. La pregunta es si las preguntas que hacía siguen siendo relevantes, y creo que sí. El problema de la conciencia no ha sido resuelto. La neurociencia ha avanzado enormemente en mapear correlatos neuronales de estados mentales, pero sigue sin explicar por qué esos correlatos se sienten de alguna manera. ¿Por qué hay experiencia subjetiva?
seguimos en el problema difícil y mientras estemos ahí, propuestas radicales como la de Greenberg merecen al menos consideración seria. No necesitas aceptar la teoría sintérgica para apreciar lo que Greenberg intentaba hacer. Intentaba expandir el territorio de la ciencia sin abandonar sus estándares. Intentaba incluir la subjetividad sin caer en relativismo. Intentaba honrar tanto los hallazgos de la física moderna como las intuiciones de tradiciones antiguas. Es un acto de equilibrio difícil, fácil caer a cualquier lado, hacia el reduccionismo materialista que descarta todo lo que no puede medir, o hacia el pensamiento mágico que acepta cualquier cosa sin evidencia. Tal vez la lección más valiosa de Greenberg no es su teoría específica, es su disposición hacia evitar la incomodidad de esa frontera. A hacer preguntas impopulares, a tomar riesgos intelectuales sabiendo que probablemente fallaría en muchos intentos. Eso es lo que hacen los pioneros. Exploran territorios desconocidos. La mayoría de lo que encuentran resulta ser callejones sin salida, pero de vez en cuando alguien abre un camino nuevo. Hoy, décadas después de su desaparición, algunas de las ideas de Greenberg empiezan a encontrar ecos en investigación contemporánea. Estudios sobre coherencia cuántica en sistemas biológicos, trabajos sobre estados no ordinarios de conciencia usando psicodélicos en contextos controlados, modelos computacionales de conciencia que incluyen aspectos cuánticos. Nada de esto valida la teoría sintérgica completa, pero muestra que el territorio que Greenberg exploraba no era completamente fantasía. Había preguntas reales ahí, y algunas están siendo retomadas por nuevas generaciones de investigadores con herramientas más avanzadas. Si hay algo que aprender de la historia de Jacobo Greenberg es esto. La línea entre ciencia y pseudociencia no siempre es obvia cuando estás en la frontera. Requiere honestidad brutal, humildad para reconocer cuando estás especulando, rigor para someter ideas a prueba y coraje para seguir adelante incluso cuando el consenso está en tu contra. Greenberg tenía esas cualidades en diferentes medidas, suficientes para hacer trabajo importante, insuficientes para resolver misterios que tal vez sean irresolubles con nuestras herramientas actuales. La física cuántica no es espiritualidad, pero ambas lidian con misterio, con límites de lo conocible, con la pregunta de qué es real y tal vez, solo tal vez, en algún punto futuro, cuando entendamos mejor tanto la física como la conciencia, veremos que Greenberg estaba señalando en una dirección útil. O tal vez veremos que era un callejón sin salida elegante. De cualquier manera, el intento valía la pena, porque algunas preguntas son importantes incluso si nunca encontramos las respuestas, y algunas fronteras deben ser exploradas incluso si la mayoría prefiere quedarse en territorio conocido. Me gustaría saber qué piensas sobre todo esto. ¿Te convence la idea de que la conciencia podría estar relacionada con procesos cuánticos? ¿O crees que es mezclar categorías que deberían mantenerse separadas? Comparte tu perspectiva en los comentarios, porque este es precisamente el tipo de conversación que necesitamos tener más seguido, sin dogmatismo, sin caricaturas, solo curiosidad honesta sobre los límites de lo que sabemos y lo que todavía nos falta entender. Al final, Jacobo Greenberg nos dejó más preguntas que respuestas, pero eran preguntas bien formuladas, y a veces eso es lo más valioso que un científico puede hacer. No resolver misterios, sino mostrar dónde están, indicar territorios inexplorados, provocar que otros sigan buscando. Su trabajo sigue siendo controversial, su desaparición sigue siendo un enigma, y sus ideas siguen esperando veredicto definitivo. Tal vez nunca lo tendrán, tal vez sean recordadas como curiosidad histórica, o tal vez, en algún momento futuro, alguien retomará el hilo donde él lo dejó y llevará las preguntas más lejos. Mientras tanto, lo que tenemos es esto: una teoría atrevida sobre la naturaleza de la conciencia, un conjunto de experimentos intrigantes, pero no concluyentes, y un recordatorio de que la realidad es más extraña de lo que el sentido común sugiere. La física cuántica
nos enseñó eso hace un siglo y todavía estamos procesando las implicaciones.